Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo la nueva suscripción de telas cucadas en tu caja. En la cajita de descripción te voy a dejar el enlace directo de la web de telas cucadas por si te interesa suscribirte a esta cajita mensual de telas. Ahora vamos a pasar a la mesa, vamos a abrir juntas esta cajita y vamos a ver las telas que trae esta suscripción en el mes de noviembre. Y por supuesto, si te gusta el mundo de la costura, no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, la caja venía dentro de una bolsa. Yo abrí la bolsa para poder grabar la intro de este vídeo y dentro de esta bolsa había estos troquelados que estás viendo de arbolito. Creo que se intuye un poco lo que hay dentro de esta caja ya viendo estos troquelados. Viene con una maderita que dice Love y luego tenemos por aquí la etiqueta de la marca Telas Cucadas y viene todo cerradito con una cinta de color rojo. Cuando abrimos la caja nos encontramos más arbolitos troquelados en modo de confeti y también todas las telitas envueltas en un papel seda. Vamos a descubrirlas para ver qué telas tan bonitas nos tiene preparadas Rosana para el mes de noviembre. Nos manda de regalo este mes estos pompones en color verde, rojo y blanco que van muy acorde con las telas. Estos pompones la verdad es que son muy útiles para hacer proyectos en esta época del año. Por detrás viene una frase muy bonita que dice: con la costura dejas las tristezas, con unas tijeras cortas los problemas y con el hilo coses historias. Creo que es un detalle muy bonito y se nota que está preparado todo con muchísimo cariño. Vamos a dejar los pompones a un lado y vamos a abrir estas telas que me muero de ganas de verlas fuera de esta bolsita plástica y enseñaros mejor la calidad de estos tejidos. Bueno, a simple vista podemos ver que las telas combinan perfectamente entre sí las tres juntas o incluso en vez de utilizar las tres en algún proyecto podemos utilizar dos porque combinan súper bien todos los estampados y los colores. Esta de palitos de caramelo a mí me encanta, creo que es de mis favoritas, la verdad es un verde súper navideño. La de Papá Noel es preciosa, me gusta también un montón. Son telas enfocadas a la Navidad que la tenemos ahora en diciembre, así que nos lleguen en noviembre es estupendo para que podamos hacer proyectos navideños en casa, podamos hacer manualidades con los más pequeños o podamos las costureras ponernos a hacer cositas para decorar nuestra casa en Navidad. Esta tela me parece muy útil porque se me ocurren un montón de cosas que se puede hacer con ellas enfocadas a una mesa navideña. Yo tengo muchas cosas en mente para estas tres telas, así que hoy vamos a hacer un proyecto y poquito a poco a lo largo de todo el mes os voy a ir dando inspiración a través de mi cuenta de Instagram. Voy a contarte un poquito cómo va la suscripción de Cucadas en tu caja. Si te apuntas vas a recibir todos los meses 3 telas de un ancho de 1,40 o 1,50 según fabricante y un largo de medio metro. Las telas que vas a recibir siempre van a combinar entre sí para que no tengas tú problemas a la hora de combinar los tejidos y los estampados, que a veces esto resulta un poquito difícil para algunas personas. Además de las 3 telas vamos a recibir un regalito extra. Decirte que no vas a saber el contenido de la caja de tu suscripción hasta que no lo abras. Es decir, que todo es completamente sorpresa, por lo tanto lo esperamos con muchísima ansia y con muchísima ilusión. Las telas que te van a llegar van a ir siempre acorde al mes que las recibas, es decir, mira, en noviembre nos han mandado telas de Navidad, súper útil para poder hacer los proyectos navideños de cara a diciembre. Esta cajita de suscripción está pensada para que cuando te llegue la tela la puedas utilizar en el mes que te llegó. Así que si te gusta la costura, si te gustan las sorpresas y si te gusta trabajar con tejidos de buena calidad, te invito a que le eches un vistazo a esta suscripción. En la cajita de descripción te voy a dejar el link para que puedas leerlo o en todo caso que puedas hablar con Rosana si tenés alguna duda. No me voy a enrollar más y vamos a ponernos a trabajar en el proyecto que tengo pensado para estas telitas. Así que
Vamos a ir manos a la máquina. Bueno, vamos a empezar. En la cajita de descripción te dejo la guía de patrones por si quieres hacer este proyecto tal cual con las mismas medidas. Este proyecto es una pequeña idea que te doy para que luego lo puedas adaptar a tus necesidades y a tu gusto. Voy a empezar con los patrones. Vas a coger un folio tamaño A4 y en forma vertical lo vas a doblar por la mitad, como estás viendo en la imagen. Cuando ya lo tengas doblado por la mitad, con la ayuda de una regla vas a hacer una línea recta en diagonal de punta a punta, como estás viendo en la imagen. La puedes marcar primero y después cortarla o directamente cortarla con el cúter como lo estoy haciendo yo. De este doblez y este corte vas a obtener un triángulo. Este patrón va a ser la base de nuestro arbolito de Navidad. Llegados a este punto, aquí podés cambiarle la forma, podés hacerle picos, podés agregarle un tronco, ya a imaginación de cada uno. Yo te voy a explicar cómo hice simplemente el triángulo con diferentes trocitos de tela. Como te dije antes, en la cajita de descripción tenés la guía de patrones con las medidas exactas de cómo lo hice yo, por si querés hacerlo exactamente igual. Para hacer estas medidas es muy fácil, simplemente con la ayuda de una regla vas a empezar midiendo desde abajo hacia arriba. La primera medida es de 10 centímetros, así que posiciona la regla en el número 10 y hago una pequeña marquita arriba. Luego me voy a ir a la otra parte del triángulo y voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer una marquita a 6,5 centímetros. Cuando tenga las dos marquitas hechas, las voy a unir con una línea recta. Ahora, desde la marquita hacia arriba, voy a poner la siguiente medida, que es 8,5 centímetros. Posiciono bien la regla en el 8,5 y marco en el 0. Ahora me voy a la otra parte y voy a marcar 13,5 centímetros. Posiciono bien la regla, marco 13,5 centímetros y le hago una pequeña marquita. Luego de marquita a marquita, la uno con una línea recta. Lo de arriba es el sobrante del folio A4, por lo tanto no tiene medida. Lo vas a numerar y le vas a poner 1, 2 y 3. Estas medidas, como te dije, son opcionales, las podés cambiar a tu gusto y hacer todas las particiones que quieras. Después de haber hecho todas las marcas, las vas a cortar con un cúter por la línea. Ahora, estas tres partes que hemos conseguido las vamos a marcar en las telas que querramos y las vamos a cortar. Voy a poner las telas aquí al lado para hacerme una idea del orden en que las quiero poner. Una vez que lo tengas ya visualizado, simplemente tenés que marcar los patrones en las correspondientes telas. Yo ya lo tengo acá marcado. Solamente me falta cortarlo, así que vamos a ir al lío. Para cortarlo, estas piezas que son así tan pequeñitas, a mí me gusta utilizar cúter y regla de patchwork. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción de estos materiales por si te interesa echarles un vistazo. Después de haber cortado todas las piezas, yo lo que voy a hacer es entretelar cada una de ellas. Esta entretela es súper finita, es termoadhesiva, así que le va a dar nada, un poquito más de cuerpo a esta tela. ¿Por qué lo hago? Como te digo, es opcional. Pero como estas piezas van a ir unidas entre sí, para que no queden solamente unidas de tela a tela, me apetecía ponerle una capita muy fina de entretela termoadhesiva. Así que nada, la coloco en este trocito, en este retalito que tengo de entretela termoadhesiva, las corto a la medida y luego las voy a pegar. Te voy a enseñar cómo lo hago. Por si nunca trabajaste con este tipo de entretela termoadhesiva o con algún material termoadhesivo tejido,
Te voy a explicar cómo se hace. Esta entretela tiene una parte que tiene brillo. La parte que tiene brillo es la parte del adhesivo, es decir, que esta parte tiene que ir en la parte trasera de tu tela. Lo tenés que cortar a la misma medida que la pieza que tenés que entretelar y la tenés que llevar a la plancha. Es importante que la plancha esté sin vapor. Tiene que estar a una temperatura media y sin vapor. Tenemos que conseguir que el adhesivo que trae esta entretela se derrita por completo y quede adherido a la tela. Esto se consigue con tiempo, no con la temperatura de la plancha a todo lo que da, porque si lo hacemos así vamos a quemar la entretela y el adhesivo y la tela. Entonces es mejor poner la plancha a una temperatura media y emplear más tiempo. Yo lo que suelo hacer cuando lo plancho es dejarla entre 10 o 15 segundos por sección. Y después de haberla planchado y que esté totalmente adherido, tenés que dejar la pieza aproximadamente 10-15 minutos sin manipularla, sin trabajar con ella, porque si no, el adhesivo se va a volver a despegar. Y una vez que se despega, ya no se vuelve a adherir exactamente igual que antes. Cuando la planches, insistí siempre por el lado de la entretela, porque si lo haces por el lado de la tela, el adhesivo se va a pasar a la plancha y vas a manchar la plancha, manchar la tela y va a ser un desastre. Entonces, después de haber tenido este pequeño tip de cómo se coloca una entretela termoadhesiva, vamos a empezar a unir las 3 piezas de este triángulo navideño, vamos a llamarlo. Voy a empezar uniendo la pieza 2 a la pieza 3, así que voy a enfrentar derecho con derecho, lo voy a alinear bien, lo voy a sujetar con alfileres y luego voy a ir a la máquina de coser. Y en esta ocasión la costura no la voy a hacer a distancia de prensatelas, la voy a hacer moviendo la aguja al lado derecho, es decir que en vez de quedar un margen de costura de 1 centímetro, va a quedar un margen de costura un poco más pequeño, de aproximadamente medio centímetro. Esto que te estoy diciendo es opcional, tampoco es obligatorio hacerlo, simplemente lo hago así para que no quede tanto margen de costura luego por dentro. Cuando vayas a la máquina, no te olvides siempre de rematar la costura al principio y al final, para que no se abran. Mira, aquí está, ¿ves lo que te digo? Es a medio centímetro aproximadamente. Si lo hubiésemos hecho a distancia de prensatelas normal, nos hubiese quedado por aquí, a 1 centímetro. En realidad no es 1 centímetro, es un poquito más que medio centímetro y un poquito menos que 1 centímetro. Cuando lo tengas cosido, vas a llevar el margen de costura hacia arriba, lo vas a aplanar y le vas a pasar la plancha, por supuesto, para que quede bien. Lo que te va sobrando no te preocupes porque luego lo vamos a recortar, ¿vale? Ahora vamos a unir la pieza 1 a la pieza 2 exactamente de la misma manera. Enfrentamos derecho con derecho, alineamos bien, colocamos alfileres y nos vamos a la máquina de coser a hacer una costura en línea recta a medio centímetro, rematando al principio y al final. Volvemos a llevar la pieza hacia arriba, pasamos la plancha y por aquí lo tengo planchado. Ahora este descuadre que quedó lo vamos a cortar el sobrante. Este descuadre quedó por la unión de las piezas, ¿vale? Así que nada, simplemente lo recortás, que no pasa nada, y ya lo tenés perfectamente cuadrado. Ahora te cuento, acá por ejemplo, si querés le puedes poner una costura, no hace falta ponerla, ¿vale? No se te va a descoser, pero a lo mejor una costura decorativa o algún lacito o algo le podés poner perfectamente. A lo mejor le podrías poner una costura en línea recta, en zigzag, con hilo rojo, para que destaque. No sé, se ocurren un montón de ideas a la hora de decorar un poquito más este proyecto. Bueno, cuando ya tenemos la parte delantera lista, lo que tenemos que hacer ahora es sacar la parte trasera de esta parte. Entonces vas a coger una tela, porque la parte trasera la voy a hacer solamente de una pieza, y en este caso voy a utilizar esta tela que creo que queda muy bien para toda la parte trasera. Simplemente la coloco en la parte delantera, como estás viendo en la imagen, sobre la tela y la corto a la misma medida. Bueno, ya tenemos las dos partes de este triángulo navideño, así que ahora voy a ponerle aquí en la punta un trocito de lana para poder colgarlo de la puerta. Nada, lo pongo a medida, un poquito a ojo, le hago un nudo, ¿vale? Para que el nudo me quede por fuera del triángulo y lo coloco. Me voy a ayudar poniéndolo con un poquito de pegamento para que no se me mueva luego a la hora de coserlo y sea más fácil trabajar.
Cuando lo tengas posicionado, ten en cuenta que este hilo quede bien centrado para que luego a la hora de coserlo y de cerrar la pieza no se te quede pillado con las costuras laterales. Vas a enfrentar delantero con trasero, derecho con derecho, lo vas a alinear bien, lo vas a llenar de alfileres para luego ir a la máquina. Por la parte de abajo vamos a dejar un hueco de aproximadamente 4 dedos nuestros sin coser, que es por donde le daremos la vuelta. Entonces en la máquina vamos a empezar cosiendo. Por aquí rematamos costura, vamos a hacer todo el borde por aquí, con cuidado cuando lleguemos al hilo lo aseguramos bien, por aquí llegamos a la esquina y cerramos la costura. Después de coser quitamos todas las alfileres y vamos a rebajar las esquinas, ¿vale? Los piquitos para que luego a la hora de darle la vuelta esta parte no abulte tanto y puedan salir bien las esquinas hacia afuera. Así que nada, rebajalas a un par de milímetros de la costura con cuidado, no vayas a coger el hilo para que la costura no se abra. Cuando hayas terminado de cortar los picos de las esquinas, como siempre le vas a dar la vuelta con mucho cuidado, te vas a ayudar de un elemento punzante con la punta redondeada para sacar muy bien esas esquinas hacia afuera y por supuesto después de haber hecho esto vas a ir a la plancha para aplanar muy bien este triángulo navideño. Nos va a quedar una cosita así. Ahora por este boquete yo lo que voy a hacer es ponerle relleno para que quede así como un peluchito, ¿vale? Tampoco le voy a poner mucho porque no quiero que quede ahí súper gordito, súper inflado. Simplemente lo voy a ir poniendo poquito a poco. Este relleno que es el que suelo utilizar para este tipo de cosas, para hacer muñequitos de tela o para los alfileteros. Y nada, lo voy a ir desparramando por todas las zonas del triángulo navideño para que queden todas las puntas, sobre todo las puntitas que queden bien rellenas y que no queden planas. Una vez que lo tengo listo, ya relleno como me gusta, lo voy a cerrar. Lo puedes cerrar con una costura recta a máquina o con puntada escondida, que es lo que voy a hacer yo para que quede mejor. Y por si no sabes cómo se hace la puntada invisible o la puntada escondida, te explico ahora en un momentito. A uno de los extremos del hilo le hice un nudito para que haga tope y ahora le doy un par de vueltas en el mismo sitio para que cierre bien esta costura de inicio y luego no se me abra. Cuando ya lo tengo listo, voy a cortar el sobrante del hilo que me quedó del nudo hacia afuera y voy a empezar clavando la aguja, la clavo y la saco a 2 milímetros sobre la misma tela, ¿vale? A ver si se ve bien ahí, ¿veis? La clavo y la saco 2 o 3 milímetros más adelante sobre la misma tela. Y ahora lo que voy a hacer es irme en línea recta hacia la otra parte de la tela, es decir, hacia la parte trasera de este triángulo navideño. Y clavo, saco hacia adelante y tiro del hilo. Otra vez, me voy a ir en línea recta hacia el otro panel de tela. Clavo, saco 2 o 3 milímetros hacia adelante y tiro del hilo. En línea recta otra vez hacia la otra parte de la tela. Clavo, saco. Esto lo vamos a ir haciendo hasta llegar al final y cerrar todo el hueco. Cuando hagas la última puntada, para cerrar este hueco simplemente tenés que tirar un poquito para que se esconda el hilo. Tampoco tires mucho para que no quede todo fruncido y tenés que cerrar la costura. Le das un par de vueltas sobre el mismo sitio y luego le haces un nudo. Bueno, mira, ¿ves? Qué bien queda, no se ve ningún tipo de costura. Vamos a desparramar bien el relleno para que el peluchito, este triángulo navideño, quede bien rellenito y lo voy a pasar por la plancha. Ahora en la caja de Cucadas en tu caja venían unos pompones de regalito, así que voy a utilizar 3 pompones para colocarlo en este triángulo navideño.
Yo le voy a poner solamente 3 pompones y escogí 2 pompones blancos y un pompón rojo, que lo voy a poner de esta manera. Uno blanco aquí, uno rojo aquí y uno blanco aquí. Los pompones yo lo que voy a hacer en vez de coserlos es pegarlos directamente con silicona caliente. Así que nada, le pongo un puntito de silicona y lo sujeto hasta que ya la silicona se enfría y queda bien pegado. Esto, como te vine diciendo durante todo el vídeo, es a modo opcional y a gusto de cada uno. Es un vídeo de inspiración para darte una idea muy fácil de lo que podés hacer con estas telas preciosas. Yo ahora le voy a poner a la punta de este triángulo navideño un cascabel. Entonces al cascabel le voy a pasar una arandela y esta arandela la voy a enganchar de la cuerdecita que le puse para colgar. Ahora voy a ponerle unas cositas a la tela. Esto que estoy probando, lo estoy probando en un trocito de tela, se llama Glossy. Es un pegamento en 3D que se vuelve transparente cuando se seca. Lo que voy a hacer con esto es colocarlo sobre los bastoncillos de caramelo para que les dé un brillo extra, queden como con más volumen y parezca un caramelo de verdad. Cuando se seque te lo voy a enseñar para que veas lo bonito que queda. A lo mejor ahora en el vídeo no se aprecia mucho, pero queda un efecto 3D muy chulo, así transparente. Esto una vez que se seca no hay quien lo saque de la tela, así que como siempre te voy a dejar los links en la cajita de descripción por si te interesa algún material en concreto. Y después le voy a poner esto que se parece mucho también, pero en este caso tiene brillo. Este brillito se lo voy a poner a los gorros de Papá Noel. Y bueno, ya hemos llegado al final de este tutorial de inspiración con la primer caja del mes de noviembre de la suscripción Cucadas en tu caja. Por aquí te enseño un poquito más de cerca cómo quedaron los detalles con el glossy y con el brillito transparente que le agregué a la tela. Espero que hayas disfrutado de este proyecto de inspiración navideño y si es así, dale un super like a este vídeo. Si haces algún proyecto y te apetece compartirlo con las redes, no te olvides de etiquetarnos a Rosana y a mí y de utilizar el hashtag Cucadas en tu caja. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.